¿Qué tal, amigos? Yo soy Quique Huerta y esto es No mires por la ventana. Amigos de No mires por la ventana, estamos iniciando este nuevo episodio. Es el sexto episodio ya, la sexta entrega, y les agradezco seguir con nosotros en esta aventura. Hoy quiero comenzar, como ya es costumbre, agradeciendo a Santiago Pedraza por su colaboración y el permiso que me da para usar sus cuentos para monstruos. En esta ocasión les traigo ya lo que es la tercera colaboración de mi amigo Santiago Pedraza, y dice así: David colocó flores en una tumba. Su cara, seria, ocultaba tristeza. Encendió una veladora y soltó un "te extraño". Cuando giró la cabeza, lo sorprendió un rostro conocido, uno que no pensó volver a ver. Era Marta, la mujer a la que amó. La miró en silencio, sin saber cómo reaccionar, sin saber qué decir. Recuerdos acudieron a su mente, todo lo que habían vivido, todo lo que los unió. «Hola, David», le dijo ella. «No pensé que vendrías». El hombre luchó contra el llanto hasta que éste lo venció. Entonces ambos, David y Marta, se abrazaron, a pesar de llevar tiempo divorciados. Las veladoras tiritaban sobre la tumba de su hijo. Cuentos para monstruos de mi amigo Santiago Pedraza. Con eso arrancamos esta sexta entrega ya de No mires por la ventana. Contento. Y déjenme platicarles, amigos, además, que hoy me acompaña una persona muy especial. Cuento rápidamente su historia. Me contactó por correo electrónico, me hizo llegar algunas historias bastante fuertes, y la verdad es que invito a, vamos a llamarle, aprovechando el cuento de mi amigo Santiago Pedraza, vamos a llamarle doña Marta. Invito a doña Marta en este día para que nos platique varias de sus vivencias. Déjenme anticiparles que son historias bastante fuertes y que al final del día todo queda a discreción de ustedes, que son los que van a juzgar si creen o no creen en lo paranormal de estas historias. Doña Marta, buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes. Bien, gracias a Dios. Le agradezco por la invitación y por darme la oportunidad de participar en su programa. Al contrario, pues gracias por venir y regalarnos un poquito de sus vivencias. Como todas las historias que contamos en el programa, lo hacemos con mucho respeto porque sabemos que han sido duras en algún momento para las personas que lo han vivido. Recordamos los episodios anteriores que venimos manejando, desde luego, con mucho respeto, como ya lo saben nuestros suscriptores. Y bueno, pues en este intercambio de historias ya me tocó empezar a mí, y me gustaría que le platicara a toda la audiencia que nos mira y nos escucha a través de las diferentes redes cuál es su historia. La verdad que es una historia bastante impresionante, y todo empezó con un regalo, si no mal recuerdo. Sí, fíjese que en el 98 me caso con mi esposo, y había una persona antes que estaba interesada pues en él. Su abuelita quería que él formalizara con ella, pero pues cuando se puede decir que cuando Dios ya nos tiene elegidos para estar juntos, pues no hay quien separa. Claro, como dicen, cuando te toca aunque te quites, y cuando no, aunque te pongas. Exactamente. Para esto se empieza a hacer preparativos para la boda. La señora va y se ofrece, la abuelita de esta persona va y se ofrece a guisar. En los ranchos es común que toda la gente te ayude. Sí, claro. Las fiestas son de todos, ¿no? Las fiestas son de todos. Ahí no hay una invitación porque todos tienen permiso de llegar, ¿no? Y mi mamá le dice que no, porque no van a hacer la comida ahí en ese lugar, sino lo van a hacer en el rancho donde vive mi esposo, mi novio en ese momento. Claro. Que ahí la van a hacer. O sea, su esposo y usted son de diferentes comunidades. Exactamente. Entonces, de ahí la señora le insiste a mi mamá. Le dice, pero es que yo aquí no voy a hacer nada en la casa,
por eso no le puedo decir que venga a ayudarme, pues no vamos a hacer nada. Y la señora, pues, según aparentemente quedó conforme y dijo, bueno, no hay problema, ¿no? Sí, claro. Para esto se empiezan ya, o sea, ya llega el día de la boda, todo se planea, como les dije, no hay una invitación especial. Sí se reparten invitaciones, pero por lo regular siempre llega gente porque es una comunidad. Y pues en realidad yo no me fijo si ella fue o no fue. El día de la boda. El día de la boda, no lo sé. Pero después de eso, pues pasa la boda, todo está bien, todo pasó, ya cada quien se fue a su casa y pues nosotros nos vamos a vivir a casa de su mamá, en un cuarto separado, pero en casa de su mamá. Y ahí es donde se puede decir que empieza todo, ¿no? En ese día que llegamos, al siguiente día llega gente porque quieren ver lo que me regalaron, empiezan a sacarlo. Pues empiezo a destapar los regalos y entre ellas está una persona que pues ve todo lo que que estoy abriendo, ¿no? En una de esas abro uno que trae un regalo súper grande, pero que solo trae unas tijeras. Y me dice, ay Marta, dice no es bueno que a alguien que se recién casado le regalen tijeras. Pero pues yo creo en Dios, no tengo supersticiones, entonces no hay ningún problema, ¿no? Yo dije, no, pues no pasa nada. Y no le di la importancia. Yo no utilizo las tijeras. Ahí se quedaron. Empiezo a utilizar lo más ordinario, trastes, cosas que me hacen falta, pero las tijeras ahí se quedaron. Llega un día que salgo embarazada. Para esto fueron como a los, ¿qué será? 6 meses. A los 6 meses salgo embarazada, voy al médico, todo está bien. Ok. Todo está bien, todo está perfecto. Yo, pues, estaba muy joven, no llevo un embarazo de alto riesgo, todo está bien. Para esto mi esposo sembró piña, cosecha piña, pero él sale a la ciudad a ofrecerla para que la compren. Uh-huh. Pero para salir, tiene que salir 1 de la mañana, 2 de la mañana, porque los coyotes, que son los que compran la piña, los encuentra a las 3 de la mañana, 4 de la mañana. Así le llaman al que compra la piña, coyote, ¿no? El coyote, exactamente. Entonces, él viene a esa hora y yo me quedo sola en el cuarto. La casa de mi suegra está a un lado, mi cuarto está separado de lo que es la casa de mi suegra. Entonces, yo todavía siento cuando mi esposo se fue. Aparentemente yo no estaba durmiendo, yo sentía que estaba despierta. Pero cuando de repente veo cómo se abre la puerta del cuarto, sola, sin que yo la abriera. Se empieza a abrir y veo parado en la puerta entre la sombra de la luz de la claridad de la luna, se puede decir, porque pues ahí no había luz. Se mira como un hombre con un sombrero grande, así como los que usan los charros. Uh-huh. Entra por la puerta y yo lo veo y le pregunto a él, le llamo por el nombre de mi esposo para saber si es mi esposo el que regresó, pero yo dije, ¿de dónde? El sombrero, ¿de dónde lo agarró? ¿No? Uh-huh. Porque pues es obvio que te haces 1000 preguntas. Pero él no me habla, sigue avanzando hacia donde yo estoy y siento clarito cuando se sienta en mi cama. El colchón se empieza a hundir y se oye el crujido del colchón, yo lo oigo, o sea, oigo cómo se sienta. Y yo le sigo llamando por su nombre para saber qué es él. Pero él me empieza a apretar el vientre y a mí me duele. A mí me duele y yo lloro. Y le pido que por favor no lo haga porque me duele. Y empiezo a gritar. Uh-huh. Grito el nombre de mi suegra
para que venga a ayudarme. Pero pues no, nadie me oye. Yo no sé, en realidad en ese momento yo sentía que estaba despierta, pero no. Yo creo que estaba durmiendo y esto pasó entre el sueño, o no lo sé. Pero así, este sueño, le puedo decir que se repite muchas veces. Las veces que sale mi esposo a ofrecer su piña, entre que cortan la primera, segunda y tercera, porque así la separan la piña. Sí. Entre esas y entre los días que viene y que no puede ofrecer la piña, todos estos días estuve soñando lo mismo y yo se lo cuento a mi esposo. Esto empieza a pasar desde que viene la boda y le regalan estas dichosas tijeras, ¿no? Exactamente, pero yo no lo asocio a lo mismo porque, como le dije al principio, yo creo en Dios y no creo en o sea, en ese momento no creo que esté pasando algo raro porque sí, claro, mi inocencia es más grande. O sea, yo siento que ahí todavía yo sentía que no había tanta maldad, ¿no? Sí, claro. Se repite el sueño uno tras otro. Entonces, en estos días voy a la comunidad donde viven mis papás y le platico a mi papá lo que me está pasando. Y ya le digo, fíjate que estoy soñando esto y pues a mí me da mucho miedo. Y me dice mi papá, hija, dice, él sí cree en lo paranormal. Exactamente, en lo paranormal. Me dice, hija, dice, mira, dice, cuando esto pasa, tú, si tienes unas tijeras en casa, ábrelas y fórmalas en cruz y déjalas debajo de tu almohada, que no pasa nada, no vuelves a soñar lo que estás soñando. Y yo hago lo que mi papá me dice en ese momento, pues llego en la noche y hago lo que él dijo. Y pues dejo de soñar. Ciertamente dejé de soñar eso. Que agarró unas tijeras que tenía. Las tijeras, precisamente las tijeras que me regalaron. Con las que empezó esta situación. Yo esas mismas ocupo para abrirlas en cruz y ponerlas debajo de mi almohada. O sea, las tijeras generalmente pues vienen cerradas. Sí, pero las abres y se convierten en cruz. Y exacto. Abajo de su almohada y a dormir. Listo. Exactamente. Voy a mi consulta que en ese tiempo me toca. Y cuando llego a la consulta, me encuentro con la sorpresa que después de haber llevado un embarazo bien, normal, sin ningún riesgo, mi bebé ya está muerto. Está muerto y para ese entonces tenía de 5 a 10 días de muerto. No lo había sentido. No, yo sentía un malestar, pero no le tomé importancia. Entonces, cuando voy y me reviso y me dice el doctor, y para esto no encuentro al médico que voy a buscar. Y voy con otro y este otro me da unas inyecciones para retener el feto supuestamente en ese momento porque si no está el que me está atendiendo es para no provocar el aborto. Sí, claro, para tratar de evitarlo. Tratar de evitarlo. Cuando yo llego con mi médico de cabecera, él me revisa y me dice que fue un gran error esto, que porque lo único que hice fue pegar al feto y está muerto. Pues imagínese, era el primer bebé. Pues nosotros prácticamente sientes que se te acaba tu mundo porque es algo que esperas, ¿no? Sí, claro, hay una ilusión muy grande. Hay una ilusión. Regreso todavía a donde vivo, de ahí al rancho donde vive mi suegra. Y fíjese que se me pasó esto, que cuando yo salgo embarazada, casualmente llegan unos pajaritos como unos canarios a vivir en el tubular. Hacen su nido ahí. Adentro de la casa. Adentro del cuarto donde yo dormía. Ah, ok. Hacen su nido. Y pues yo los veía todos los días. Ahí cantaban. O sea, ahí los veía yo todos los días. Sí. Para esto, yo me fijé y ya su nido tenía huevitos. Ese día que regreso, ya no estaban.
Que regresa del médico. Del médico, cuando me dijo que ya mi bebé ya no estaba vivo. Yo regreso en la tarde, pero no le di la importancia. Todos los días lo veía y no, ese día no los vi ya. Ok. Entonces, si no, eso ya después se lo comento a mi esposo, pero en ese momento no le comenté nada. Y ya después sobre la cama cayeron los cascarones de los huevos que abandonaron ellos y que se los comieron las lagartijas. Cayeron sobre la cama donde yo dormía. Y pues ya pasó eso. Y dijo mi papá, no, pues es que mira, hija, dice, pues es que a veces pasa y esto, pero mira, tú no te quites las tijeras de ahí debajo de tu cama porque mira, ya no sueñas, ¿no? Sí, su papá sí cree en estas cosas, exactamente, ¿no? Exactamente. Y yo sigo durmiendo con las tijeras. Pasa una semana de esto y un día voy a la comunidad donde vive mi papá. Ahí mi esposo me estaba haciendo una casa. Son casas comunes de las comunidades de palma. Sus pilares eran de cemento, pero toda la casa era de palma. Sí. Llego y en la entrada de la comunidad me está esperando mi hermano, el más pequeño, que en ese momento ha de haber tenido como unos 8 años. ¿Qué edad tenía usted? Yo para entonces tenía 17 años. Jovencita. Estaba muy joven. Llego a la comunidad y me dice mi hermano, oye Marta, ¿tu casa ya no está? Me lo dice así. Pues como un niño, ¿no? Como un niño, la inocencia de un niño. Y nosotros seguimos avanzando. Llegamos al terreno de mi mamá. El terreno de mi mamá es muy grande, es de 100 por 50 de ancho. Y nuestra casa estaba hasta el fondo. Yo al principio no noté nada. Sino sigo avanzando en el terreno de mi mamá. Y veo un gran vacío al final. Y me quedo, pero sí, ahí estaba mi casa, ¿no? Y encuentro a mi papá sentadito, llorando. Y sin querer yo en ese momento, pues es lógico, ¿no? Me puse a llorar también, porque yo ya lo único que veía era un montón de ceniza. Quemaron su casa. Quemaron mi casa. No supe quién, no supe cómo, pero el chiste es que ya no estaba. Ya no estaba en ese momento. Y mi papá me abraza y me dice que pues él no había podido hacer nada. Y yo le digo que no se preocupe, que no fue su culpa. ¿Él ya la encontró así o presenció cuando Presenció cuando se estaba quemando, pero desgraciadamente por falta de cómo apagarla, no hicieron nada. O sea, sí echaron agua, pero no era suficiente. No, claro, era imposible. Y de palma, imagínense, ¿no? Agarran lumbre muy, muy rápido. Muy ¿no? rápido, ajá. Para esto, entonces, mi papá, ya cuando pasan unos días, empieza a asociar lo de las tijeras. Y eso porque yo salgo con un comentario y les digo, oigan, le digo, fíjense que cuando abrimos los regalos, una señora me dijo que tal vez podía ser malo porque esto no era normal que me regalaran unas tijeras el día de mi boda. Y me dice mi papá, bueno, ¿y si qué tal si es cierto? Y me dice mi papá, hija, mejor tráeme las tijeras, yo las voy a ocupar. Le llevo las tijeras a mi papá, se le quedan en su casa. Y de esto habrá pasado como 15 días, cuando un día en la noche, estando ellos adentro de la casa, se prende de una esquina la casa. La casa de sus papás. La casa de mis papás con mis papás adentro. Se prende de una esquina. Ellos salieron bien, no les pasó nada, gracias a Dios. Pero la casa se quemó de una parte. Pero como estaba empezando, ahí sí la pudieron apagar. Y ya pues, cuando nosotros vamos y vemos todo esto que pasó, mi papá vuelve a asociar lo de las tijeras con lo de la siguiente casa. Y me dijo, ¿sabes qué? Ahorita acaba de llover. Hay pozas enormes en el arroyo. Ahí cerca de esa comunidad pasa un arroyo. Uh-huh. Voy a ir a tirar las tijeras.
las voy a aventar a una poza grande, que no sean para nadie. Va y las tira. Y se puede decir que ahí como que se empieza a relajar. Las cosas empezaron a calmarse. Las ¿no? cosas empezaron a calmar. A calmar porque dejó de pasar esto. Pero sí, fue un proceso muy difícil. Se puede decir que más que algo bonito, yo en ese momento no lo creía, ¿eh? O sea, al principio no creía yo todo lo que estaba pasando, pero como fue avanzando y fui viendo todo esto, me di cuenta que así como existe Dios, existe también lo malo. Es una persona que quería que su esposo fuera para su nieta. Para su nieta. Y ella le regala estas tijeras y a raíz de eso empiezan a suceder varias cosas, ¿no? Fíjese que... Antes de esto usted no creía. No, claro que no. Claro que no. No, porque en la casa, por ejemplo, ahí con mis papás, mi papá, él sí cree porque a él le pasan cosas muy seguido. Él tiene, se puede decir como para ver cosas extranormales, se puede decir. Sí, claro. Él sí, pero nosotros no. Decía Luis en el capítulo anterior, soy como un imán para atraer estas cosas, ¿no? Exactamente, exactamente. Y él era así, como el imán que atraía las cosas paranormales. Él percibía con mucha facilidad estas cosas y por eso le aconsejaba el tema de las tijeras y todo eso. Sí, porque él sí lo vivía, él sí sabía que existía, nosotros no. Y a raíz de que le empiezan a pasar estas cosas, doña Marta, ¿usted qué dice? Oye, pues, esto es real, ¿no? Sí. Es real, está pasando y hay que cuidarse contra este tipo de cosas. Sí. Y sobre todo este tipo de gente que se dedica a hacer el mal, ¿no? Sí, claro que sí. ¿Usted volvió a tener contacto con esta señora? Sí, de hecho ella sigue viviendo en la comunidad donde vive mi mamá y me la topo. Pero pues no soy muy de su agrado, se puede decir, hasta la fecha. Nunca lo fue. Nunca lo fui y ahora tampoco, o sea, no, nunca cambiaron las cosas. Ella aparentemente se lleva con mi mamá, pero cuando tenemos la oportunidad de coincidir, ella es como así, no, contigo no, o sea. Se nota. Y sí, nunca pues se acercaron tal vez como a enfrentar este caso con ella. ¿O fue algo que a lo mejor fue dominio público, no? ¿Se lo guardaron para ustedes? ¿Cómo fue esto después de? No, fíjese que no, nunca, o sea, lo que tratamos es de, pues no, pues no convivir con ellos, pues dar ¿cómo se podría decir? Poner un paréntesis, se podría decir, entre ellos y nosotros. Sí, claro, una barrera, ¿no? Sí, marcar la línea. Sí, o sea, ni para bien ni para mal. ¿Y tienen ustedes conocimiento si esta persona se dedica a la brujería o quizá acudió con alguien más? Yo pienso que en sí ella acudió a alguien más. La verdad yo no le tengo conocimiento de que ella se dedique a eso. Ella aparentemente pues es muy creyente en Dios, ¿no? O sea, no se podría decir que ella practique esto, pero pues todo se fue dando así y pues era notorio porque encontrarla a ella, o sea, era obvio que no éramos de su agrado, que algo estaba mal. Sí, claro. Después de esto, ¿usted nunca pensó, nunca le pasó por la mente visitar algún curandero o curandera? No porque porque mis papás nunca nos inculcaron esto. Claro. A pesar de que mi papá fuera un imán atrayendo las cosas estas, mi mamá no. Mi mamá ella creía mucho en Dios, católica, y yo de ahí nací, o sea, se puede decir, y en esa familia. En esta fe, además. En esta fe, exactamente, y
eso hace que seas así como no muy creyente en lo paranormal, en la brujería, en todo esto, ¿no? Sin embargo, al pasar y al coincidir tantas cosas y que hasta hoy no se sepa quién quemó mi casa, quién prendió la de mi papá, se queda todavía así. ¿Quién la visitó en ese sueño? ¿Quién me visitó en el sueño? No supe quién me visitó, pero me visitaba todos los días. Era ya costumbre, se estaba volviendo ya costumbre. Sin embargo, nunca dejó de darle miedo, supongo. Nunca dejó de darme miedo. ¿Y sabe por qué no me daba miedo? Me causaba mucho miedo. Porque todas las noches hacía lo mismo. Todas las noches iba, se sentaba y me empezaba a apretar el vientre. Todas las noches ese era lo que iba a hacer. No hacía otra cosa más que eso. Brujería, doña Marta. ¿Alguna historia que recuerde que contara su papá, que tenga presente? Supongo que les ha de haber llenado en algún momento de varias anécdotas. Fíjese que mi papá bueno, ahorita ya no está, pero cuando estuvo en vida, él siempre nos contaba todas sus anécdotas, ¿no? Él vivía donde colinda el estado de Guerrero y Oaxaca. Es un pueblito muy pequeño. Tlalpancingo, Guerrero. Allá nació. Ajá. Pero colindan los dos estados. En el tiempo que él nace, mis abuelos mueren muy pronto y mi papá queda huérfano a los 7 años. Muy niño. Muy niño. Sus hermanos no se hacen cargo de él y al no hacerse cargo de él, mi papá tiene la necesidad de trabajar y empieza a trabajar con un señor en el ganado. Pero este señor pues no lo trataba muy bien. Uh-huh. Y como todo niño dice, aquí no soy bien recibido, me voy a otro lado, ¿no? Sí, claro. Y dice mi papá que en ese tiempo ellos viajaban atravesando montes, uh-huh, porque eran veredas, no había carreteras como ahora. Y un día sale de ahí, pero hay más gente que va a salir en ese entonces buscando trabajo también. Le dicen, pero él según no los encuentra. Y dice, pues ya se fueron, ¿no? Uh-huh. Y empieza a caminar solo. Pero dice que cuando iba de camino, empezó a oler como azufre. Uh-huh. Y mi papá siempre tenía eso, de que la cosa mala huele a azufre. Azufre, mucha gente lo dice, ¿no? Ajá. Y empieza a oler a azufre y él sigue caminando. Sigue caminando, pero empieza a oír como que allá adelante alguien platica. Uh-huh. Entonces dice mi papá que dijo, pues allá adelante va la gente, ¿no? Y la luna bien prendida, dice, pues ya casi está amaneciendo. Allá adelante va la gente. Para esto mi papá debe haber tenido como unos 10 años, porque demoró un buen rato con el señor este. Sigue caminando y se topa con un burro. Un animal. Un animal. Y dice, no, pues este va libre, pero allá adelante va la gente. Él seguía con ese pensamiento. Él seguía con ese pensamiento de que allá adelante va la gente. Pero empieza a oír ruidos atrás. Y más fuerte el olor a azufre. Entre más fuerte, dice. Y empieza a oír cómo camina alguien detrás de él, pero como arrastrando cadenas, o sea, va detrás de él. Pero él ya sabe que ha oído cosas raras, ha visto cosas raras y no voltea. Y mi papá siempre decía que cuando ves algo malo o oyes algo malo, miéntale su 10 de mayo. Que lo insultes y insúltalo, esto, ¿no? Que se desaparece. Sí. Mi papá sigue caminando y sigue oliendo ese olor a azufre, como si lo llevara junto con él, y empieza a sentir pesado los hombros. Entre más cerca lo del que se oía que caminaba y las cadenas, y el burro lo veía adelante caminando.
y la gente hablar más adelante, pero no las veía. Y no los alcanzaba tampoco, Y no los supongo, alcanzaba, ¿no? No los alcanzaba, por más rápido que caminara, no los alcanzaba. Dice mi papá que llega a un pueblito. Miento, llega, dice, primero a un arroyo, a un río grande que tienen ahí. Uh-huh. Y lo va a atravesar. Cuando empieza a ver a una mujer parada del otro lado del río, arrullando un bebé, y lo llamaba a él que fuera. Y él pues decía, no puede ser alguien de los que van, porque los que van son puros hombres. Uh-huh. Van a trabajar, no son mujeres, y menos con bebé. Y la sigue mirando y la mujer le habla que vaya. Y él le da la vuelta y se va por otro lado. Cuando llega a la comunidad, al rancho donde iba él a pedir trabajo, dice que los perros salieron y empezaron a aullar como si hubieran visto algo malo. Sale el dueño con su escopeta en ese tiempo, que ya lo conocía a mi papá, Uh-huh. y le dice, ¿y ahora qué traes? ¿Qué hiciste? ¿A quién mataste o qué hiciste? ¿Por qué los perros te reaccionaron así a tu llegada? Y entonces le empieza a contar a mi papá. Uh-huh. Y le dice el Señor, mira, dice, quien venía detrás de ti era el diablo. Quien vistes en el río era la bandulera. Ellos dos viven juntos, pero en lugares separados. No. Si te los puedes coincidir, Ajá. pero tú los agarraste separados. Pero una era la bandulera y otra era el diablo. No me había tocado escuchar la bandulera. ¿Qué es? Dicen que la bandulera se lleva a los niños. Me puso a buscar aquí en vivo ya. Ajá. Eso le han contado. Eso me han contado, que la bandulera es como los duendecillos que se llevan a los niños. Acabo de encontrar un extracto. Voy a permitirme leerlo porque no estaba yo preparado para esto, pero me encanta buscar. La bandolera, una leyenda mixteca. Cuenta la leyenda sobre una mujer de bellos rasgos, la cual se aparece en montes, ríos y cuevas. Esta se le manifiesta en forma de mujer, en la cual están pensando, se le manifiesta a los hombres, o aquellos que se quedan dormidos en estos lugares. Dice que es posible que cuando escuchen su voz no puedan rendirse a sus encantos y quizá nunca regresen al lugar a donde ella los lleva. Detrás de su belleza se dice que se esconde una anciana con patas de guajolote o la muerte. En algunas ocasiones llega al monte para alimentar a los hombres que se encuentran ahí. Dice la leyenda que si estos hombres comen de lo que lleva, pueden quedar locos, perder el habla o incluso hasta morir. Por eso se dice que cuando van al monte, ríos, barrancos o cuevas, no se debe pensar en una mujer, mucho menos quedarse dormidos ahí o se los lleva la bandolera. Leyenda mixteca. Fíjese que... No había yo escuchado, ¿eh? ¿Sí? Y sí debe ser muy como tradicional de la zona que usted me comenta. Sí. Mis abuelos también eran de esa misma zona. Y referente a eso, lo que vivió mi papá, ya después, o sea, después mi abuelo también cuenta su historia, ¿no? Sí. Que dice que su hermana de él, que su hermana se queda en casa, su mamá se va a ver, va a otro pueblo a hacer compras. Sí. Su hermana se queda en casa y se queda solita. Dice que, se puede decir, mi tía abuela está desesperada porque ya tardó mucho su mamá. Y para esto está moliendo en el metate, maíz.
porque va a hacer tortillas. Y se empieza a asomar por la puerta. Insistentemente va y se asoma y se vuelve a asomar. Ya vendrá mi mamá. Y ya vendrá mi mamá. Atardeció y cuando de repente ve a una mujer que viene ella, híjole, ya viene mi mamá. Se acerca más la mujer y entra. Y era tal cual su mamá. Y le dice, ¿ya terminaste de hacer las tortillas? No, apenas voy a empezar, le digo. Es que la estaba esperando, estaba desesperada porque no llegaba. Mira, dice, ahorita regreso. Voy a ir a dejarle un mandado a mi comadre que traje para ella. Sigue haciendo las tortillas. La gente de allá, por lo común, usa sus faldas muy largas. Sí, claro. Se gira y al girar ve que trae una pata de guajolote y un casco de un animal en lugar de pies. Un casco como una pata de caballo, de vaca, a eso se refieren los cascos. Exactamente. Y mi tía, al ver esto, se queda loca. Mi tía abuela queda loca, totalmente loca. Cuando llega su mamá de ella, ya encuentra a mi tía con su ropa desgarrada, su cuerpo aruñado, la masa tirada en el suelo. Mi tía se había vuelto loca ya. Loca totalmente. Y era una niña apenas. Ha de haber tenido unos 15 años. Sí, una jovencita. Una jovencita. Queda loca totalmente. Dice mi abuelo que la amarraron. Y para esto entonces sí vino una curandera. Y la vio y revisó lo que tenía, ¿no? Y le dijo, ¿saben qué? Vamos a ahumarla con chiles picosos. Vamos a hacer humo y voy a hacerle otras curaciones. Pobre mi tía abuela, dice que la golpearon con varas de espina y la ahumaron con el chile ese que hicieron en lumbre. La ahumaron. Quedó desmayada después de esto. Pero volvió en sí. Volvió a recuperar su conocimiento, se puede decir. Y cuando recupera su conocimiento, empieza a contar lo que le había pasado. ¿Por qué había llegado hasta ese punto? Empieza a contar. Y ya la curandera, estando ahí, le dijo que era la bandulera la que había llegado en lugar de su mamá. Adoptó la forma de su mamá. Adoptó la por enfrente, forma. pero cuando se dio la vuelta. Cuando se dio la vuelta, debajo de la falda, pues no eran los pies de su mamá. Pero sí. Si alguien de nuestro auditorio sabe aquí en el canal de No Mires por la Ventana de esta historia, sería bueno que nos hagan llegar sus anécdotas, lo que sepan. La verdad que me ha tomado por sorpresa, no me preparé para este momento. Está bastante interesante, es una leyenda oaxaqueña. Son leyendas oaxaqueñas. La verdad me avergüenzo de mí mismo porque yo soy de aquí de Oaxaca y no me sabía yo esta gran leyenda. Se le conoce como la bandolera o la matlacigua. Matlacigua o la bandolera. Es increíble esta historia, pero doña Marta, qué fuerte. Pero esta sí pasó porque mis abuelos lo vivieron con su hermana. Sí, claro. Y ellos lo cuentan. Ellos lo cuentan. Y es que, pues antes no había tanto, se puede decir, tantas civilización, se puede decir. Vivían en lugares muy alejados, incomunicados, montes y todo eso, ¿no? Sí, claro. Fíjese que luego, perdón, me decía. También cuando mis abuelos llegan a vivir ahí a la comunidad donde le platicaba que hicimos nuestra casa, ahí también a ellos les da el gobierno. El gobierno les da tierra a mis abuelos y se van a vivir. Tienen que vivir, habitar ese terreno ya, pues. En ese tiempo les dieron 5 hectáreas
junto con en 5 hectáreas y media, junto con el terreno donde vivían, pues. Sí. Pero para esto es como una selva. Sí, claro. No hay nada, o sea, no hay nada más que, de hecho ellos no encontraban ni agua, dice, cuando llegaron porque no sabían dónde estaban. Y dice mi mamá que ellos eran unos niños cuando llegan a vivir a esa comunidad. ¿Eso ya fue cerca de aquí? Sí. ¿O... No, cerca de aquí. Cerca de aquí. Cerca Okay. de aquí. Cerca de aquí ya fue. Llegan a vivir esa comunidad pero siendo unos niños. Y ya cuando llegaba a cierta hora de la tarde, mis abuelos no dejaban que mis tíos, mi mamá salieran. Uh-huh. O sea, todos se quedaban en casa. Porque a esa hora salían duendecillos a jugar, pero si se los encontraban, perdían a los niños y se los llevaban, pues. Y los cuidaban mucho por esto, ¿no? Sí, y por eso los cuidaban, porque eran lugares tan montosos que había muchos duendes. Como ha ido creciendo la mancha urbana, poco a poco pareciera que las historias se van acabando, ¿no? Pero la realidad es que hay historias antiguas, historias muy nuevas. Incluso, digo, ahora me voy a dar la oportunidad de contar una historia que nos hace llegar un suscriptor. La verdad está bastante interesante y tiene mucho que ver con lo que estamos platicando, porque nos cuenta, digo, le vamos a cambiar el nombre a mi amigo, le vamos a poner Alex, ¿no? Y ojo, porque esta historia tiene que ver con otra que recientemente platicamos. Pero nos comenta Alex que en una ocasión rentaron una casa de unas personas que viven cerca de la ciudad, de estas casas a lo mejor que están a las afueras y que regularmente ocupan para descanso. Entonces, en esta casa ya había como que una historia previa de algo raro. El dueño de esta casa ya había fallecido bajo circunstancias un poco extrañas y misteriosas. Se decía que esta persona antes de morir había encontrado piezas de oro de lo que parecía ser una cultura antigua. Desde luego, esta es una historia de aquí de México. Entonces, cuentan estos amigos que rentan la casa de este señor y que además dentro del tema del fallecimiento del señor estaba como muy misterioso porque el señor murió de una enfermedad que le da a los mineros, falleció de un tema respiratorio, cuando él nunca trabajó en una mina, ¿no? Okay. Sin embargo, lo relacionan al tema de las piezas de oro que encontró. Es más, cuando ellos llegan ahí, bromeaban con que a ver si se les aparecía un alma indicándoles dónde estaba el resto del oro que se había encontrado el señor. Entonces, bueno, pues que la noche empezó así, entre bromas y risas, entre una serie de anécdotas de un grupo de amigos, como cualquiera, jóvenes todos, pero que llegadas las 10 de la noche aproximadamente, pues todo se empezó a cambiar. Sobre esa hora se escuchó un grito bastante fuerte y desgarrador. Él dice que como de una persona que ha perdido a algún familiar muy allegado, y además pues que les toma por sorpresa el volumen del grito, porque la casa estaba en un lugar abierto, era un terreno bastante grande, le digo, a las afueras de la ciudad, y colindaba con un establo que creaba pues como una especie de finca, ¿no? Y esto hace que los ruidos tal vez se pierdan un poco, pero a diferencia de esto, pues este ruido se oyó bastante fuerte, por lo que ellos pensaron que alguien estaba afuera. Dice que aproximadamente después de unos 20 minutos que habían dejado pasar esta situación, pues estuvieron bromeando con que a lo mejor fuera la gritona, ¿no? Pero que jamás lo relacionaron con algo paranormal, que de momento pues hay una persona que cuida la casa, que sale de su habitación, que vivía ahí mientras los dueños no estaban. Era una señora aproximadamente de 50 años y cuando ella sale les dice pues que está preocupada, que pues se había espantado un poco con esto, y les dice incluso no sé a qué se deba y no trato de asustarlos, pero no viene solo, le dice la señora a este muchacho. Dicen ellos que pues obviamente en ese momento la juzgaron de loca, ¿no? Siguieron con sus cosas y que incluso la señora
se sentó en la sala ahí donde estaban ellos, que les dijo, por mí no se preocupen, no ignórenme, sigan haciendo sus cosas, y que incluso que le dijo, no, pues también usted no nos haga mucho caso, ¿no? Y él cuenta que pues al final jóvenes hablaban con malas palabras y estaban cotorreando y vacilándose entre ellos, y que la señora lo tomó muy bien, que pues era una reunión de chavos, básicamente, se habían juntado sus primos porque tenían una fiesta familiar en otro lugar al que ellos no quisieron ir. Entonces rentan esta casa y esperan a que como que vayan llegando los primos que sí fueron al evento. Entonces pues estaban escuchando música, empezaron a sacar las sillas y las mesas para sentarse afuera de la casa, pero que cuando estaban en como ya cambio de que estaban saliéndose de la casa, dice que empiezan a escuchar unos pasos todo alrededor de la casa que estaba lleno de ramas y hojas secas, entonces que fueron unos pasos muy rápidos y muy claros, y eso los puso en alerta porque pensaron que era lo mejor que alguien se había metido a la propiedad. Pero dice que al final pues ellos agarran valor, salen de la casa para ver de qué se trataba, pero no había nadie allá afuera. Encendieron todas las luces, no pudieron ver a nadie, y una vez que terminaron de acomodar todo, la señora se levantó y les dice, muchachos, los dejo, que tengan buena noche. Pero a unos pasos de entrar a su habitación se vuelve a escuchar el grito, pero esta vez dice que lo escuchan acompañado de 2 gritos más. La señora les dijo, es la Llorona. Estaba justo por entrar a su cuarto cuando se voltea y les dice esto. No me había tocado escucharla, dice, pero regularmente aquí no viene nadie. Estoy segura que a lo mejor la visita de ustedes causó el grito. Entonces dice que 2 primas de él se asustaron mucho, que entraron en pánico y comenzaron a llorar. Que en ese momento trataron de calmarlas, pero no podían. Entonces la señora les dijo, lo bueno que se escucha cerca. Y como dice la leyenda, si la escuchas cerca es porque está lejos, y si la escuchas lejos es porque está cerca. Entonces Alex le dice a la señora que deje de estar diciendo estas cosas y les pide a sus amigos que se relajaran, que no podía ser la Llorona y que él iba a salir a buscar el motivo de la causa de por qué se escuchaban estos gritos. Entonces dice que lo voltean a ver y le dicen, no vas a salir, eso se escucha cerca, no vaya a ser una persona que de verdad nos quiera hacer daño. Ya el ambiente se sentía muy pesado y ya se sentían sus amigos y sus primos con miedo, que ya se querían ir, pero que justo estaban como en esa plática cuando de repente se escucha otra vez ese ruido fuerte y claro, que parecía que estaba afuera y que no se trataba de la Llorona, sino que se trataba de una mujer real. Entonces él toma la decisión de salir de la propiedad y les dice, yo voy a ir a buscarla porque probablemente sea una persona que la están siguiendo, le están haciendo daño y hay que ir en su ayuda. Entonces uno de sus amigos lo acompaña, agarran valor y se van los 2 juntos y salen corriendo, pero no veían a nadie, sin embargo seguían escuchando que alguien lloraba, que era una especie de sollozo, y fueron buscando hasta donde la luz se los permitió, pero no lograron ver nada. Pero dice que a unos pasos de los establos alcanzan a visualizar a alguien. Era una mujer, era la silueta de una mujer que tenía las manos en su rostro. Entonces el suscriptor dice que al ver a esta mujer, él entiende que era una persona que necesitaba su ayuda y que de ahí estaba emanando este llanto. Y al final él decide acercarse, dice que había cerca de 100 metros entre él y la silueta de esta mujer, y él le llama y le dice, oye, ¿estás bien? ¿Te pasó algo? Sin embargo, esta persona, este ente, tal vez no contestaba nada. Dice que entonces empieza a subir en una cerca porque estaba como del otro lado del terreno para empezar a acercarse, y que su amigo le dice, ¿sabes qué? Yo hasta aquí te acompaño porque esto no es normal. Claro. Sin embargo, dice que él no tenía miedo y dice, mira, yo no tengo miedo y si me toca ver algo, pues que sea hoy. Hoy es el día, si me va a tocar ver algo, adelante. Entonces él, con todo el valor del mundo, cruza la cerca, da algunos pasos y cuando se da cuenta su amigo ya estaba a su lado, pero dice que su amigo ya para este momento pues estaba llorando prácticamente del miedo que sentían. Dice que él lo notó, pero que no dijo nada, que aún así su amigo lo acompañó sobre 30 metros, siguieron caminando, acercándose cada vez más a donde estaba esta persona. Entonces, cuando justo estaban a unos metros, ella gritó, no, por favor. En ese momento, ellos pensaron que la estaban siguiendo y rápido corrieron a esconderse.
Sin embargo, la silueta de la mujer salió corriendo entre los matorrales y alcanzó a cruzar lo que era una especie de barda. Ellos la fueron siguiendo y su amigo ya se quería regresar, le dijo, vámonos, por favor, vámonos. Y él decía que no y seguía a la mujer, la seguía. Dice que empiezan a subir una especie de barda que del lado del terreno era como una rampa y del otro lado pues ya caía. Entonces que justo cuando estuvo hasta arriba de la barda, él estaba a punto de mirar cuando siente ese sollozo aquí, pero como muy cerca, que le hablan así, está feo, se siente aquí. Sí. Oye, le dicen, ¿no? Entonces él inmediatamente voltea, pero cuando se da cuenta, esta mujer ya estaba a lo lejos sobre su lado derecho, dice. Su amigo la alcanza a ver y le dice, vámonos por favor, esto no es normal, esto no está bien. Y él le dice, no, es que yo tengo que saber quién es. Entonces para esto su amigo, como buen mexicano, ya lo decía usted hace rato, empieza a insultar a este ente, ¿no? Le empieza a hacer de mentadas y de groserías. Ya déjanos, por favor, ya aléjate. No quisiste nuestra ayuda, deja que nos vayamos. Pero estaban paralizados del miedo los dos. Sí. Entonces aquí pasa algo muy curioso. Dice Alex que en ese momento él tiene una especie de flashback como de retroceso, como que algo él recuerda. Él en ese momento recuerda algo y le dice a su amigo, espérate, creo que yo la conozco. Entonces su amigo enojado le dice, pero ¿cómo la vas a conocer? No friegues. Y le dice, sí, creo que la conozco. Alex es el suscriptor que nos mandó en el capítulo anterior sobre las historias de los hospitales con el enfermero Luis, la historia de la amiga espiritual. Él reconoce en esta silueta, ahí, en esa propiedad, a un ente que lo estuvo acompañando durante muchos años y que lo protegía. Entonces él dice que en ese momento dejó de sentir miedo y que él levantó su mano derecha como despidiéndose de ese ente. Entonces este ente levanta su mano también en señal de despedida y en ese momento se desaparece. Esa es la historia de Alex, nos la hace llegar. Él dice que han pasado aproximadamente 7 años. Sus primos y sus amigos, quienes estuvieron ahí, lo recuerdan como si fuera ayer, cómo saltaron la barda y volvieron a la casa. No volvieron a escuchar nada en toda la noche, además de los invitados. Ellos les platicaron lo que había sucedido, desde luego no les creyeron nada. Después de haber tenido esta especie de relación con este ente y haberse despedido, él cree que quizá ahora está en otra vida, en otro plano y está descansando. En fin, esta es una historia paranormal. Tiene que ver con el capítulo anterior, vayan a verlo, es la historia de Alex. Esta es la continuación, es donde se despide de esta amiga espiritual, ¿no? Hay historias en todos lados, a todas las edades. La verdad que sí, porque ahorita oyendo eso del tesoro, lo que habían encontrado estos chicos. Sí. Yo me acuerdo que mi papá siempre decía, yo no soy rico porque no quiero. ¿Por qué decía esto? Porque dice que él había visto muchos lugares donde había dinero enterrado. Él tenía eso de ver. Dice que, y para comprobarlo estuvo una vez, ¿eh? Sí. O sea, se vio y se puede decir que sí era real eso que mi papá decía, porque un día llega de trabajo y le dice a mi mamá, fíjate que en el terreno de aquí en este lugar hay una cantina muy conocida. Sí. La dueña de esa cantina tenía un terreno en el rancho. Dice mi papá, fíjate que en este terreno de fulana de tal se prendió una llama. Dice, y es dinero. Dice, el diablo nuevamente me quiere dar dinero. Él sentía que el diablo lo estaba tentando. Sí, porque ya para esto había visto en varias partes, pero fue como que le hago más caso, ¿no?
O una llamada más fuerte. Sí, y él más. nunca accedió. No, Oiga, doña Marta, y por ejemplo, esto no... ¿Cuántos hermanos son ustedes? nosotros somos 7 hermanos. Y de los 7 hermanos, ninguno tiene situaciones así como su papá, porque dicen que esto luego Sí. es un tema que se hereda, ¿no? Sí. Mi hermano, el que es mayor que yo, él sí puede ver todo eso. Él tiene muchas historias, pero desgraciadamente no está aquí. Lo vamos a llamar un día por teléfono para que nos Sí. platique. Y casualmente dicen que siempre el primogénito, o sea, el mayor No, de los hermanos es el que hereda. no, fíjese que no, en este caso se puede decir que fue el de en medio. Ah, ok. El ok, de en- Sí, él es el que ha tenido más cosas que ha visto, se puede decir, pero él no está aquí. ok. Pero mi papá en ese momento le cuenta a mi mamá lo que vio Ajá. y le dice: mi mamá, no te andes metiendo en esas cosas. Yo ya te dije que no le hagas caso. Si lo vistes, déjalo, no hagas caso. Y dijo mi papá: pues realmente yo no soy rico porque no quiero. Pero así ha conseguido riqueza uno de aquí de Loma, de aquí de esta. Así a base de eso. de estas llamadas. Ajá. ¿No? Él consiguió riqueza a base de esto, dice. Si yo quisiera, yo la podría conseguir, pero nada más que ya sé el pago que se da por conseguir estas riquezas. Se viene a comprar la despensa y se mete a la cantina. A esta cantina famosa. A esta cantina famosa. Y ya sabe que los niños y los borrachos siempre dicen la verdad. Se pone a platicar lo que ve y lo oye la señora. No tardó, se puede decir, nomás el rato que a mi papá se le bajó la borrachera ese día, al siguiente día, llegaron a la casa. Oye, que ayer estabas platicando esto y esto otro. Sí es cierto, le dijo mi papá. Pero es que no fue borrachera. No, sí es cierto. En su terreno hay un tesoro escondido, enterrado. Lo marqué, dice. Y para esto mi papá lo marca, donde ve la lumbre, ¿no? Y le dice la señora: pues vamos a ir a sacarlo. No, vayan ustedes, yo no voy a ir, le dice mi papá. Pues así anduvieron detrás de él, que fuera, porque pues él era el que había visto. Era el que sabía dónde Era estaba el que la sabía, lana, ¿no? Bueno, para esto mi papá les indica que deja marcado con una estaca donde está. Pues no pasó ni una semana cuando esta señora lleva gente que escarben. Empiezan a escarbar. Y sí, ciertamente encontraron mucho carbón, mucho carbón. En ollas. En ollas encontraron mucho carbón. Lo único que encontraron de oro en ese momento fue un crucifijo. Fue lo único que pudo encontrar esa señora. Y dice que en sueños esa señora soñó que le dijo que no era para ella. No me diga eso. Que no era para ella, por eso ella encontró carbón en lugar de oro. Y mi papá aseguraba que no era para ella, por eso había encontrado eso. Dice que si él hubiera ido Caray. y lo hubiera sacado él en ese momento, eso hubiera sido oro. Porque Increíble. él lo había visto. Increíble, Sí. increíble, de verdad. Debió dejarnos un mapa su papá. Con... Sí. Me quiero despedir, no sin antes agradecerles y contar una historia más de nuestros suscriptores, doña Marta, si me permite. La verdad ha sido una gran plática con grandes historias. Ojalá y de verdad puedan seguirme compartiendo a través del correo electrónico como va a aparecer en pantalla, y como doña Marta también, y podamos invitarlos para que estén aquí en el podcast. Pero bueno, me toca ahora esta historia de Sofía, vamos a llamarle. Sofía es una de nuestras suscriptoras que nos manda esta historia ya con la que nos vamos a despedir. Todos pensaron que tenía esquizofrenia, pero en realidad estaba embrujada desde mis 8 años. Sofía es una chica boliviana. Ella, desde que tiene conciencia, recuerda su infancia en ese país, en una ciudad muy bonita de Bolivia. Les mando un gran abrazo, por cierto, a los hermanos bolivianos que nos ven. Y estuvo viviendo ahí hasta
hasta este año 2023 precisamente, que cambió de residencia. Ella ahora ya se encuentra en un país europeo. Pero lo que nos quiere contar Sofía es que durante su infancia vivió con su abuela, su tío y su familia, ya que su mamá, desde que ella tenía 6 años, desde que Sofía tenía 6 años, su mamá se fue a vivir a España. Entonces ella prácticamente se crió con su abuela. Ella empezó con sentimientos inexplicables cerca de los 8 años. Ella era una niña y realmente pues no entendía lo que pasaba, simplemente lloraba mucho. Desde pequeña sufría depresión, tenía problemas en el colegio por su conducta, se la pasaba peleando siempre en el colegio con los niños, y bueno, pues ella dormía siempre con su abuelita. Eso fue en la misma cama durante algunos años hasta que cumplió 13. Y la primera vez que ella sintió miedo y que sintió algo paranormal, ella comenta que fue que experimentó la parálisis del sueño. Sin embargo, ella no reconocía por su edad qué era lo que estaba sintiendo. Entonces ella solamente se despertaba llorando, y esta situación se repitió tantas veces que incluso había noches que ella no quería dormir porque ella veía cosas y sentía cosas. Ella le llegó a contar a su abuela, pero le decía regañándola que quizá eran programas de televisión que había visto, cosas que había escuchado por ahí. Ella dice que entonces desde los 13 años ya se decidió ir a dormir sola a su propia habitación. Sin embargo, pues al final, como ella nos cuenta, estaba bastante mal en el colegio, reprobaba materias, así que un día ella, tras esta gran depresión, por primera vez decide atentar contra su vida. Ella termina intentando ahorcarse, no se colgó porque no consiguió dónde hacerlo. Sin embargo, en su desesperación, le hacía presión hacia ella misma con una pita en su cuello, y ella lo único que pudo hacer es desmayarse. Todos le preguntaban por qué había tomado esta decisión, y ella les decía llorando pues que ella sentía que no era ella la que estaba haciendo las cosas, sino que había algo que a ella la empujaba a hacer, que no era su voluntad, que ella se sentía controlada por algo más. Entonces pues esto no lo cree la familia. Sin embargo, ella vivía con un gran miedo por esta presencia, y la familia la trataba con indiferencia. Así estuvo durante varios años, al punto que se resignó, y al final pues estos problemas de depresión a sus 16 años la orillaron a ir a terapia. En esta terapia, primero con el psicólogo y después con un psiquiatra, donde pasó de verdad situaciones bastante desagradables porque uno de estos especialistas trató de abusar de ella, lo que hizo que ella viviera situaciones mucho más fuertes todavía. Sin embargo, ella en esta terapia al principio no recibió un diagnóstico. Fue hasta que un médico le dijo que ella tenía muy probablemente una especie de esquizofrenia. Entonces, esta esquizofrenia paranoide, como le llamaban, ella pues se lo llegó a creer en algún momento, y quizá le estaba dando una especie de consuelo de por qué ella estaba viviendo todas estas cosas. Al final, esta depresión la sigue agobiando y la obliga a, por segunda vez, a atentar contra su vida. Ella toma una serie de pastillas y termina, afortunadamente, solamente en una atención media. No requirió ser tratada en terapia intensiva. Ella estuvo 5 días y recuerda claramente que en este último día, internada en el hospital, llega un hombre vestido de enfermero. Sin embargo, en ese momento ella, al verlo, empieza a sentir una especie de parálisis. Ella no se puede mover, no puede gritar, lo tiene de frente, lo está viendo en ese momento. Y este enfermero se acerca en medio de este sentimiento horrible de miedo y le dice: la próxima te voy a ayudar a que lo hagas en un lugar lejano para que no arruinen nuestro plan. Entonces, ella en ese momento, al no poderse mover, simplemente lo que hizo fue cerrar sus ojos. Entonces ella dice que cuando él se va, cuando cruza la puerta, ella empieza a poder reaccionar, a moverse, y gritó tan alto como pudo, y llegó la gente a auxiliarla. Sin embargo, todos dicen que no vieron nada. Esos días fueron espantosos para ella, las parálisis de sueño siguieron, eran días horribles, pasaron los años, ella sentía que algo seguía dentro de ella controlándola.
Sin embargo, pues ella a raíz del diagnóstico decía, bueno, pues quizá estoy loca, es mi esquizofrenia, su familia la trataba igual, estoy enferma, esto que me pasa es normal, hasta que vivió la pandemia. Sofía en el momento de la pandemia ya tenía 21 años, entonces para esto a ella y a su familia con los que vivía les da desafortunadamente COVID. Ahí es donde pierde uno de los pilares de su vida. Desafortunadamente fallece su abuelita, que fue la persona que se hizo cargo de ella y la cuidó como una hija en ausencia de su madre. Cabe recalcar, bueno, pues que estas situaciones por las que ella pasaba solo las sabía su abuela, su mamá y sus tíos, pero pues sus amistades y personas allegadas a ella, pues no estaban sabidas del diagnóstico que ella tenía. Para esto, bueno, pues ella decide un buen día salirse de su casa mientras estudiaba la universidad, ya que pues realmente le iba muy mal al faltar su abuela, pues sus tíos no la estaban cuidando quizá con el esmero con el que lo hacía su abuelita. La trataban como si ella estuviera enferma y bueno, pues pasaron los meses y ella no se encontraba bien, así que decide irse. En esta casa donde ella se va, con una amiga de su mamá, ella dice que la trataban como una hija más, como si ella no estuviera enferma. Y pues era todo tan bueno que, pues como pasa regularmente cuando te va bien, crees que algo va a salir mal y ella tenía miedo de recaer. Sin embargo, en este miedo ella decide hablar con su mamá y se decide acercar a Dios. Así es que llega a visitar a un sacerdote. Ella lo va a buscar a la iglesia y le cuenta toda su vida. El sacerdote le dice, hija, Dios está contigo, pero yo sé que tú no estás enferma. Tal vez esté mal que te diga esto, pero no pierdes nada yendo a hacerte una limpia con una curandera. Esto, la verdad, asombra a Sofía porque jamás le pasó por la cabeza que ella tuviera alguna especie de maldición. Sin embargo, ella dice que le cuenta todo a su mejor amiga y le pide que la acompañe a ver a una curandera. La curandera la recibe y le dice que le va a ayudar. Entonces agarra unas ramas y otras cosas y con eso le comenzó a hacer una limpia. Le dice a Sofía que regrese en 2 días y que le lleve algunas cosas como las medicinas que tomaba. Ella regresa y muy preocupada la curandera le pregunta, ¿dónde está tu mamá? Necesito que tú estés aquí con alguien de confianza. Ella le explica que su mamá ya no estaba en el país, que había salido al extranjero, que vivía en España y que por temas de sus papeles ella no había podido regresar. Y pues básicamente que estaba sola, que ella en ese momento no contaba con nadie más. Entonces ella le empezó a contar todo y le dijo, la curandera, que existía una persona muy mala en su familia que le tenía envidia a su mamá, ya que era la única que pudo salir del país. Le hizo una brujería su familiar para darle donde más le duele, o sea, en su única hija. El plan era que Sofía muriera, pero primero tenía que sufrir mucho su madre todo lo que su hija estaba padeciendo. Y así fue. Ella, estando lejos en España, pues sufría con Sofía todos estos años al no poder entrar al país por el tema que ya les platiqué. Sofía dice que nunca había escuchado algo similar, pero que sin embargo ella lo estaba viviendo en ese momento y la persona que le hizo esto pretendía que Sofía muriera. Y además, bueno, la curandera le dice que si esto no se había logrado, que si no había llegado el final de esta maldición que era la muerte de Sofía, había sido porque ella tenía una protección. Esta protección era su abuela que la acompañó durante toda su infancia y que hoy ya, aún habiendo fallecido, no permitía que le quitaran la vida. Ella fue quien le salvó la vida. En todo esto, pues hay una amiga que nunca la dejó sola, siempre estuvo cuidándola y seguramente, pues igual que yo, todos tendremos muchas dudas al respecto. Sofía dice que no es algo común en su país este tema de brujerías, que de hecho era la primera vez que ella escuchaba acerca de estas cosas. Y una de las grandes dudas sería tal vez quién era esta persona, este enfermero que se acercó a ella. Y esa duda se la quitó la curandera. La curandera le dijo, el enfermero que estuvo contigo en ese 5º día de hospitalización era un chamán que se dedica a la magia negra.
La curandera le llevó una foto de este chamán, se la mostró a Sofía y Sofía reconoció inmediatamente el rostro de quien se acercó y le dijo: la próxima vez te voy a llevar a un lugar más lejano para que no puedan destruir este plan que yo tengo de matarte. Fue algo increíble, pero la historia no termina aquí. Si recuerdan, la curandera le había pedido a Sofía las medicinas que ella estaba tomando para su supuesta esquizofrenia. La curandera empieza a moler en un recipiente estas medicinas y Sofía relata que de las medicinas se empieza a desprender un líquido negro con un olor fétido, muy fuerte, muy espantoso. Esto, en palabras de la chamana, de la curandera, era sangre de cabra que había utilizado este chamán para poder hacerle esta brujería. Dice Sofía, ese día fue como un sueño, no lo veía real. Al final me hizo una limpia durante una semana y me dio una pulsera roja y unos collares de perlas. Llevo 3 años sin tomar medicamentos, duermo bien, ya no sueño cosas malas, ya no sufro depresión. Siento que desde ese día volví a nacer. Sobre todo volví a la iglesia y volví para agradecer al Padre que si no hubiera sido por él, yo hubiera estado muerta. Hace unos meses decidí abandonar esa vida y empezar desde cero. Dejé estudio, amistades y de todo. Me vine por unos meses a un país europeo y en junio me voy a España con mi madre, a ser más feliz. Esta es la historia de Sofía. Impresionante. Sin embargo, yo sí quiero decirles algo. De verdad, ante cualquier situación que ustedes tengan, primero consulten a un profesional de la salud. No estoy haciendo de ninguna manera propaganda para que dejen de tomar sus medicamentos, se automediquen. No nos vayamos siempre por el lado de la chamanería ni por ninguna de estas situaciones. Aunque debemos de mantenernos con la mente abierta, siempre vamos a recomendar que ante una situación donde esté en riesgo la salud o la vida, se atiendan con un profesional de la salud. Estas historias que nos comparten son historias bastante fuertes y desde luego siempre van a quedar a discreción de las personas que la escuchan. Es una cosa increíble, doña Marta, al igual que las situaciones que usted vivió y que nos platicó al principio de este 6º episodio de No mires por la ventana. Muchas veces no necesariamente es una persona de fuera quien nos quiere hacer daño, a veces está dentro de la misma casa. Así es. Le agradezco mucho, doña Marta, y hoy creo que la pregunta está por demás, pero después de haber vivido la visita del hombre del sombrero que le atacó a su vientre y que desafortunadamente le hizo perder a este bebé, después de haber sufrido el que se quemara su casa, la casa de su padre, yo le preguntaría, ¿cree usted en lo paranormal? Claro que sí. Claro que sí. En este momento te podría decir que sí. Porque anteriormente yo decía, a lo mejor mi papá se inventa todo esto, ¿no? Pero ya tuvimos la oportunidad de ir donde él vivió de pequeño. Y ciertamente, todo lo que mi papá cuenta es verdad. Increíble. Increíble, pero es verdad. ¿Qué dicen ustedes? Esperamos sus comentarios, sus saludos y sus historias, desde luego, al correo que aparece en pantalla, no mires por la ventana @gmail. Y hoy no me resta más que agradecerle a doña Marta, que vamos a desde luego cubrir su identidad. Agradecerle que nos haya abierto esta parte de su vida. Como sabemos, no son cosas fáciles de platicar, como nos contaba Sofía también, de quien cuidamos su identidad. Son situaciones que hasta el día de hoy se han atrevido a hablar. Les agradezco que tengan la confianza en este canal. Y desde luego no me queda más que pedirles, no mires por la ventana.